A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Es posible que el mundo cambie por completo en solo 300 años? Pues sí, vaya que sí es posible. Eso es, en esencia, la Edad Moderna. Una época de revoluciones en cadena que no solo redibujaron los mapas, sino que cambiaron nuestra forma de pensar, de creer, de vivir. Vamos a meternos de lleno en cómo nació el mundo que hoy conocemos. Para que nos hagamos una idea de la escala del cambio, el contraste es brutal. Veníamos de un mundo medieval, un mundo pequeñito, local, donde todo giraba en torno al castillo y, sobre todo, a la fe. Y de repente, ¡boom!, llega la Edad Moderna y todo salta por los aires. El poder pasa a un rey, el foco deja de ser Dios para ser el ser humano. Y el mundo se vuelve global. O sea, un cambio de paradigma absoluto. Vale, ¿y cómo vamos a desgranar todo esto? Pues lo hemos dividido en 5 grandes revoluciones, todas conectadas, claro. Primero, cómo renace el mundo. Después, cómo se redibujan los mapas. Luego, la explosión del conocimiento, cómo el ser humano se pone en el centro de todo. Y finalmente, el nacimiento de las naciones. Vamos allá. Empezamos con el primer punto. Un mundo renacido. Y todo arranca, en realidad, con el fin de una era, la del feudalismo. A ver, esa vieja estructura de señores, vasallos, de cambiar tierra por lealtad, pues sencillamente se quedó pequeña. Las ciudades empezaron a crecer, el comercio a moverse y la gente, claro, empezó a buscarse la vida, a moverse y, lo más importante de todo, a mirar el mundo con otros ojos. Y para situarnos, esta nueva era la podemos enmarcar entre 2 fechas clave, 2 auténticos terremotos históricos. El pistoletazo de salida, más o menos, es 1492, el año en que el viaje a América rompe todos los esquemas. Y el final, unos 3 siglos más tarde, en 1789, con la Revolución Francesa, que viene a romper todas las estructuras de poder. Y en medio de esos 2 eventos, en medio cambió absolutamente todo. Vamos con la segunda parte. El mapa se redibuja. Y esta es como la primera ficha del dominó que cae y arrastra a todas las demás. Fue una revolución geográfica. El mapa del mundo tal y como lo conocían estaba a punto, literalmente, de duplicar su tamaño. Y lo más curioso de todo es que el detonante fue algo que hoy nos parece súper normal: las especias. El motor de todo esto, claro, era el dinero, el comercio. Los europeos estaban locos por las especias y las sedas de Asia, pero estaban hartos de los intermediarios que encarecían todo. Querían una ruta directa. Pero claro, una cosa es querer y otra es poder. Y aquí es donde entra la tecnología, que fue la verdadera clave. De repente tenían la brújula para saber dónde estaba el norte, el astrolabio para navegar con las estrellas y, sobre todo, tenían las carabelas, unos barcos nuevos, mucho más ligeros, rápidos y maniobrables. Con estas herramientas, lo que antes era una fantasía, de repente parecía posible. Y en este contexto aparece un tal Cristóbal Colón, con una idea que para muchos era una auténtica locura. ¿Y si para llegar a Asia, en vez de ir hacia el este, vamos hacia el oeste? Consiguió la financiación y zarpó. Y sí, el 12 de octubre de 1492 vio tierra. Él murió convencido de que había llegado a las Indias, a Asia. Lo irónico, lo increíble de la historia, es que su error fue mucho más grande que su acierto. No encontró una nueva ruta, encontró un nuevo mundo. Las consecuencias de ese error fueron, sísmicas. Para empezar, el mundo conocido de repente era el doble de grande. Empezó un intercambio de alimentos y culturas que lo cambió todo para siempre. Pensemos en la patata, el tomate, el maíz. Pero ojo, también tuvo su lado oscuro. Aquí arranca el colonialismo europeo. España y Portugal se convierten en las primeras superpotencias mundiales. Y en definitiva, podemos decir que en ese momento, justo ahí, nació la globalización. Vale, tercera parte. La explosión del conocimiento. Porque mientras los mapas se hacían más grandes, otra revolución, esta quizá más silenciosa, pero igual de potente, estaba a punto de estallar. Una que iba a cambiar para siempre cómo viajaban las ideas. La mejor forma de entender el impacto de este invento es con una analogía muy simple. La imprenta fue el Internet del siglo XV, ni más ni menos. Así de revolucionario. Cambió radicalmente las reglas del juego. De repente, la información ya no era un tesoro guardado bajo llave. A ver, antes de Gutenberg el conocimiento era algo exclusivo, un lujo. Los libros se copiaban a mano, uno a uno. Un proceso lentísimo, carísimo. Los libros eran objetos raros, casi siempre encerrados en monasterios. Y entonces llega Gutenberg y lo pone todo patas arriba con su imprenta. Por primera vez en la historia los textos se podían copiar en masa. Las ideas podían viajar más rápido que un ejército. El conocimiento, por así decirlo, se escapó de los muros de los monasterios y empezó a llegar a la gente. Y llegamos a la cuarta revolución, la humanidad en el centro.
Claro, con un mundo más grande por explorar y con las ideas fluyendo como nunca gracias a la imprenta, el escenario estaba servido. El pensamiento también tenía que cambiar. La mirada que durante siglos había estado fija en el cielo, en Dios, en lo divino, empezó a bajar a la tierra, a centrarse en el ser humano. A este nuevo movimiento lo conocemos como el Renacimiento, que significa literalmente volver a nacer. ¿Y qué es lo que renacía? Pues la cultura clásica de Grecia y Roma. La idea central era el humanismo. El ser humano pasa a ser la medida de todas las cosas. La razón, la observación, la ciencia se convierten en las herramientas para entender el mundo. Y esto, claro, se ve en el arte, que de repente busca un realismo, una belleza, un equilibrio que eran completamente nuevos. Y es que lo de esta época fue una auténtica explosión de talento, pero en todos los campos, ¿eh? De repente tienes a genios como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel que redefinen lo que es el arte. A científicos como Copérnico y Galileo que le dan la vuelta a cómo entendemos el universo, poniendo al Sol en el centro. Y a pensadores como Erasmo de Róterdam que defienden la libertad de pensamiento. Es que el genio humano estaba literalmente desatado. Y ya vamos con el quinto y último punto, el auge de las naciones. Porque claro, con todos estos cambios tan bestias en la economía, en la cultura, en la ciencia, la estructura política se tenía que adaptar. Ese mapa medieval lleno de pequeños feudos ya no servía. Estaba obsoleto, así que mientras el mundo se hacía más grande, el poder en Europa empezó a concentrarse, a consolidarse, y así es como nacieron los estados modernos. Y aquí está la clave de todo el cambio político. El poder, que antes estaba súper disperso entre un montón de señores feudales, se viene abajo. ¿Por qué? Porque con toda la nueva riqueza que llegaba del comercio y de las colonias, los reyes se hicieron muchísimo más fuertes y empezaron a centralizarlo todo. El poder político, el económico, el militar, todo en sus manos. Es el nacimiento de lo que llamamos la monarquía autoritaria, que es la semilla de los estados que tenemos hoy. Y un caso que ilustra esto a la perfección es el de España. Lo que hicieron los reyes católicos es el manual de cómo crear un Estado moderno. Primero, unen sus reinos, Castilla y Aragón. Luego, rematan la Reconquista en 1492. Ese mismo año, financian el viaje de Colón. Y por si fuera poco, fortalecen toda la administración y la justicia. Fueron, sin duda, los arquitectos de la España moderna. Así que, a modo de resumen, lo que hemos visto es una increíble reacción en cadena. La expansión geográfica provoca una revolución del conocimiento con la imprenta. Esto, a su vez, enciende la mecha del renacimiento cultural y científico. Y todo esto pasa mientras el poder político se va concentrando en los reyes, que crean las primeras naciones modernas. Como vemos, todo está perfectamente conectado. Al final, el gran legado de la Edad Moderna es, ni más ni menos, el mundo en el que vivimos hoy. Un mundo global, curioso, conectado, siempre buscando más allá. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Si la exploración, la imprenta y el humanismo fueron las revoluciones que definieron su mundo, ¿cuál es la revolución que está definiendo el nuestro ahora mismo?